Hola a todos y bienvenidos a otro video. Hoy vamos a estar hablando de el análisis multitemporal, que se trata de analizar básicamente la estructura del mercado en múltiples temporalidades, ¿no? Bastante explicativo el título mismo. Esto nos va a servir mucho para entender las posibles direcciones del mercado que podemos tener a futuro, ¿no? Entendiendo lo que ya ha pasado en el pasado. Y es algo que, digamos, se usa en todo momento, ya que sabiendo cómo está hecha la estructura del mercado, cómo se viene conformando, nosotros básicamente vamos a saber, digamos, cuál es el lado o la dirección que tiene la mayor probabilidad a futuro cercano o a futuro lejano. Y para eso nosotros utilizamos la estructura o lo que se podría llegar a llamar el order flow, que es un tema bastante sencillo, ¿no? Pero un poquito complicado de entender al principio. Pero al aplicarse lo que nos va a dar es saber en qué dirección intentar operar y qué dirección intentar evitar por completo. Así que bueno, vamos a empezar con esto bastante básico. No voy a explicar mucho de quiebres de estructura, oferta y demanda en este video, porque eso también haría el video bastante extenso, sino que me voy a centrar completamente en estructura, pero sí voy a hablar de los quiebres de estructura más básicos, que son esos específicamente, ¿no? Los quiebres de estructura. Un quiebre de estructura es cuando estructura sería un alto o sería un bajo, ¿no? Cuando el mercado crea un alto, nosotros en el mercado vamos a tener altos, vamos a tener bajos, que yo eso se lo llaman swings altos y bajos, pero es básicamente decirle que es un alto o un bajo. El swing nunca entendí muy bien por qué se le agregaba. Pero básicamente nosotros vamos a tener bajos, nosotros vamos a tener altos, ¿no? Lo más básico que podemos entender es eso. Cuando el precio va subiendo y de la nada se frena creando un alto. Después va bajando y de la nada se frena creando un bajo. Pero lo que pasa en estos momentos no es solo que se crea un bajo y un alto. Por ejemplo, en esta misma estructura que acabo de dibujar, se crea lo que se llama una tendencia. Cuando se crea un alto, después se crea un bajo y después se crea un alto más alto, se cree que la tendencia es alcista, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en este dibujo, bastante básico que tenemos acá, tenemos un alto, tenemos un bajo, tenemos un alto más alto y se le considera un alto más alto por el simple hecho de que el previo alto lo toma este nuevo alto, ¿no? Y lo mismo pasa con este bajo. Este bajo es un bajo más alto por el simple hecho de que está más alto que el bajo anteriormente creado, ¿no? El tema está también que, por ejemplo, acá vamos a entrar más adelante en temas de estructura dentro de estructura y la estructura confirmada. Por ejemplo, mientras el precio va subiendo, por ahí se pueden dar mini estructuras en el medio, ¿no? Que nosotros podríamos considerar quizás este es mi bajo más alto y este después sería mi bajo más alto, ¿no? Pero en realidad todo esto que pasa acá en el medio, por lo general se considera estructura dentro de estructura, ¿no? O subestructura. Por el simple hecho de que nosotros sabemos que este es el bajo, ¿no? Después de todo este retroceso creado por el alto. Esto es lo que sería el bajo más alto confirmado cuando el alto más alto se crea. Pero no, eso es un tema que vamos a entrar más a futuro, no tengo pensado hablar en este video. Básicamente nosotros lo que conocemos como order flow es, yo siempre lo llamé como un tema de... Es como decirle una tendencia de una manera más elegante, digamos. En vez de decir que estamos en una tendencia alcista, decimos que el order flow está alcista. Y eso es un poquito más de tema de trading institucional, porque el order flow sería flujo de órdenes, ¿no? Entonces, al creerse que el mercado está completamente manipulado por bancos, instituciones financieras, fondos de inversión, etcétera, se cree que mientras el precio está subiendo significa que bancos e instituciones están intentando comprar para llevar el precio hasta cierto punto, para quizás después vender, para después quizás comprar y continuar con esa tendencia mayor. Entonces, básicamente, al verlo desde ese punto, el order flow es simplemente una tendencia, ¿no? Y de vuelta, ¿no? El order flow y todo esto lo que vamos a ver en este video sirve más para entender hacia dónde va el precio y en qué zonas podríamos llegar a nosotros comprar o vender dependiendo de
la tendencia, ¿no? Dependiendo del order flow. Pero bueno, este dibujo es bastante básico y está basado en el euro dólar en el gráfico semanal, ¿no? Esta estructura que tenemos acá. Y después vamos a ver cómo se va complementando con otras temporalidades. Primero lo que tenemos es un alto, un movimiento que crea un alto, después un movimiento que crea un bajo, después un movimiento que al tomar el alto más alto reciente, ¿no? Crea un alto más alto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues el precio empieza a bajar, se frena, sube y quiebra el siguiente alto. Ahí nuevamente creando un alto más alto, ¿no? Obviamente cuando el precio frena, retrocede y luego continúa con la tendencia. En este retroceso es cuando el alto más alto, siendo este, se crea y sabemos que este bajo, que es el que causa todo ese movimiento, es el alto más bajo, ¿no? Cuando digamos que, a ver, vamos a verlo al principio. Este bajo más alto, porque obviamente nosotros tenemos en cuenta que quizás hay algo por el estilo en la parte de atrás, nosotros no tenemos mucho en cuenta eso, ahora mismo, en este dibujo. Nosotros tenemos que cuando el alto es quebrado, el alto más reciente es quebrado, se crea entonces un alto más alto. Y el alto más alto, cuando es creado, se confirma un bajo más alto, ¿no? En una tendencia alcista. ¿Cómo se confirma un alto más alto? Cuando un movimiento alcista toma el alto más alto anterior, ¿no? Ahí es cuando este alto más alto es creado. Obviamente no vamos a saber nunca cuál es el punto específico, porque nosotros tengan en cuenta, estamos viendo el precio, va subiendo, frena, sube, se quiebra y podemos decir, bueno, este es el alto más alto. En realidad lo que pasa es que sube un poquito más. Bueno, este es el alto más alto, sube de nuevo y ahí frena, ¿no? Vemos un retroceso y ahí podemos decir quizás este es el alto más alto y después tenemos el punto este. Cuando ya pasa esto, sabemos que este era el alto más alto y ahora tenemos el bajo más alto, etcétera, ¿no? Eso entra un poquito dentro de temas de estructura confirmada, estructura dentro de estructura, etcétera. Pero básicamente nosotros acá tenemos la simple estructura de alto más alto, alto, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto. Pero lo que pasa en este punto es que el precio falla en crear un alto más alto, por lo que este bajo de acá nunca se convierte en un bajo más alto confirmado, ¿no? Entonces en ese punto nosotros entraríamos en subestructura. Pero bueno, de nuevo me estoy mezclando un poquito con los temas. Lo que pasa acá es que el precio venía creando una tendencia alcista, un order flow alcista, pero después empieza a fallar en quebrar la estructura alcista y continuar con dicha tendencia, ¿no? Entonces lo que pasa en este punto es que el precio continúa básicamente consolidando acá hasta que finalmente quiebra este bajo confirmado, ¿no? Este bajo que quebró el alto más alto anterior, creando un nuevo alto más alto, y cuando es quebrado la tendencia pasa a ser bajista, porque ya en ese punto no estamos quebrando, no estamos haciendo estructura alcista, no estamos creando altos más altos y bajos más altos. A ese punto se quiebra esa tendencia y se empieza a crear bajos más bajos y bajos más altos, bajos más bajos, y lo que podríamos esperar ahora es que se cree el alto más bajo para crear el bajo más bajo y continuar con esa tendencia bajista, ¿no? Entonces eso es la tendencia, entender que el mercado está yendo hacia una dirección y cuando se cambia esa dirección es cuando la tendencia obviamente ha cambiado, ¿no? Cuando el precio está creando estructura hacia un lado, termina o cambia la tendencia, sea temporal o indefinidamente, digamos, dependiendo obviamente de la situación. Básicamente vemos que se cambia la tendencia completamente y nosotros pasamos a decir, bueno, ahora estamos en una tendencia bajista, por lo cual podemos buscar operaciones bajistas, ¿no? Eso es, acá lo único que estamos haciendo es ver qué es lo que está pasando en el gráfico semanal. Obviamente yo quiero que ustedes entiendan que el mercado es fractal. A lo que voy con eso es que yo ahora mismo puedo decir, bueno, este es el gráfico semanal, pero podría decir este es el gráfico de 15 minutos. El gráfico número 2, que es el que vamos a ver ahora, se podría decir que es el gráfico de 5 minutos.
que el gráfico número 3 que vamos a ver después se podría decir que es el gráfico de un minuto. ¿Y qué es lo que voy con esto? Que el mercado es fractal. El mercado se repite y hace exactamente lo mismo en todas las temporalidades. No importa que sea temporalidad semanal, no importa que sea la temporalidad mensual, ni la diaria, ni la temporalidad de un minuto, ni 15 segundos. En todos lados la estructura hace exactamente lo mismo. O va para un lado o va para el otro. No hay mucho más que eso. Entonces el análisis multitemporal lo que nos permite hacer es entender que aunque en una temporalidad chica nosotros veamos cambios en tendencia, no significa que esos cambios en tendencia sean definitivos, ¿no? Nosotros podemos ver que, por ejemplo, el gráfico semanal, lo vamos a poner con colores. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vemos acá? El gráfico semanal, siendo el morado, tiene una dirección bastante clara, ¿no? Vemos que un alto, un bajo, alto más alto, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto, y continúa con esa tendencia de una manera bastante clara, bastante directa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el gráfico diario? En el gráfico diario nosotros acá tenemos un alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto más alto. En lo que el gráfico semanal hizo un alto, hizo un bajo e hizo el alto más alto, el gráfico diario creó múltiples altos y múltiples bajos, ¿no? Acá hay una tendencia bastante consolidatoria, ¿no? El precio básicamente no se mueve mucho y se mueve entre dos niveles por un buen rato. Eso es lo que sería un rango o una consolidación, básicamente. El precio no se mueve mucho. ¿Qué es lo que termina pasando? El precio, obviamente, en el gráfico diario sí crea ese alto más alto que vemos en el gráfico diario, pero, digamos, tardó mucho más tiempo, crea mucha estructura bastante diferente comparado a lo que vemos en el gráfico semanal. Y, obviamente, ni siquiera podemos llegar a hablar de lo que pasó en el gráfico de 4 horas. Acá vemos que hay tendencias adentro de las tendencias y, obviamente, podríamos seguir agregando temporalidades, bajar a la temporalidad de una hora y ver que quizás cada uno de estos retrocesos que tenemos en el gráfico de 4 horas fue una tendencia por sí misma, ¿no? Bueno, vamos a ir analizando por ahora estas dos gráficas. El precio empieza a subir. Tenemos, por ejemplo, acá este retroceso, como no fue bastante el retroceso en sí, vemos que el retroceso en el gráfico diario fue exactamente el mismo el que fue en el gráfico semanal, ¿no? ¿Qué es lo que pasa después? El precio crea ese alto más alto en el gráfico semanal, pero en el gráfico diario crea un alto más alto, un bajo más alto, un alto más alto, un bajo más alto, un alto más alto y un bajo más bajo. Acá la tendencia cambia en el gráfico diario. Entonces acá, por ejemplo, si hay una persona que está siguiendo solo o está intentando operar basado en la tendencia del gráfico diario, podría decir, bueno, ahora mismo estamos en tendencia bajista, lo que puedo hacer es buscar operaciones desde este punto para arriba, que básicamente es todo. Nosotros siempre vamos a intentar comprar barato y vender caro, ¿no? Entonces nosotros intentando vender desde el 50% del movimiento bajista que crea este movimiento, que crea este bajo más bajo, desde el 50% para arriba estamos intentando vender en lo que sería un precio caro, mientras que el 50% hacia abajo sería un precio barato. La cuestión está en que acá la gente, digamos, con la gente me refiero a cualquier persona que esté, de nuevo, ¿no?, siguiendo la tendencia del gráfico de un día, y básicamente al ver que esto se convierte bajista puede empezar a buscar ventas. ¿Cuál es el problema de eso? No es un problema en sí, pero en este punto, si intenta vender esa persona y logra tener una buena operación desde este punto, va a depender mucho en dónde quiera salir, porque por ejemplo la persona se podría haber confiado de decir que viajaba hasta acá por X razón y el precio se da la vuelta antes, ¿no? ¿Cómo podemos evitar eso? Nosotros, teniendo un trade basado en la tendencia del gráfico diario, siempre vamos a tener que tener como objetivo una tendencia más alta, una temporalidad más alta. Entonces, si yo estoy operando desde el gráfico de un día, yo siempre tengo que tener en cuenta que está pasando en el gráfico semanal para saber hasta dónde puede llegar el precio. Si por ejemplo
este mismo escenario se diera acá, si nosotros pudiéramos tener un trade acá abajo, sabiendo, en el gráfico diario obviamente, sabiendo que la tendencia semanal es alcista, lo único que podemos hacer es decir, bueno, la tendencia alcista, ¿qué es lo que hace? La tendencia alcista crea altos más altos y bajos más altos. Suponiendo que nosotros por ciertas confluencias, por cierto entendimiento o por el conocimiento que tengamos, conseguimos operar desde este punto y sabemos que este puede ser el bajo más alto, entonces nosotros tenemos la confianza de decir podemos buscar el alto semanal. Entonces, por ejemplo, podríamos buscar un trade por acá buscando el alto semanal, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando estamos operando en contra de la tendencia? En contra de la tendencia es muy complicado, y es todo lo que lo repito siempre, que nosotros nunca vamos a saber en dónde el precio se va a dar la vuelta. Nunca vamos a saber si el precio realmente va a llegar hasta el punto que pretendemos que pueda llegar. Y a lo que voy con eso es básicamente que, por ejemplo, ¿no? Poniendo en ejemplo lo que estábamos hablando antes de la teoría de descuento y premium, por ejemplo, este movimiento alcista semanal, que es lo que crea, em, que es lo que crea el alto más alto, ¿no? Creándolo acá arriba, nosotros podríamos decir, bueno, el precio podría llegar hasta mínimo el 50%, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa persona que intenta vender de este punto, quién sabe con el stop loss, pero bueno, acá tenemos 29 pips de stop loss. Podría haber estado buscando el 50% o incluso decir, bueno, tranquilamente podría llegar a este punto, que esto yo, por ejemplo, lo conocería como lo que viene siendo un vender para comprar, un rango de vender para comprar, que es lo que se conoce como, por ejemplo, si la tendencia es alcista, lo que se cree o lo que se teoriza es que los bancos e instituciones financieras van a vender para después volver a comprar. Solo bajan el precio un poco para lograr comprar en un precio un poquito más adecuado para nuevamente continuar con esa tendencia, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, acá podríamos haber hecho eso, podríamos haber apuntado este rango, podríamos haber apuntado a alguna zona de demanda, sea un order block, sea una pausa, sea lo que fuere, ¿no? Que se haya creado dentro de este punto o dentro del 50% hacia abajo. Y lo más probable es que en este caso nos hubiéramos terminado o en un break-even o llevándonos a algún tipo de parciales, ¿no? Que break-even sería básicamente terminar con el trade en cero. Nosotros cerramos parciales, cerramos porciones de la operación que hemos puesto, terminando cubriendo un poquito la pérdida, digamos, con esos parciales y quizás incluso más, dependiendo de cuál sea el manejo de riesgo que tenemos. Eso entra mucho en las reglas, en cómo nos manejamos completamente con nuestro capital, ¿no? Bueno, pero básicamente eso es uno de los papeles más importantes que juega el análisis multitemporal, porque nosotros, sabiendo qué es lo que está pasando en las otras temporalidades, nosotros sabemos qué es lo que podemos esperar de la temporalidad en la que estamos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, y esto de nuevo es fractal, si nosotros ponemos un trade en la temporalidad que fuere, por lo general lo vamos a basar en otras temporalidades. Por ejemplo, yo por lo general mis trades todos, no por lo general en realidad, todos. Bueno, si vamos a decir por lo general, porque hay algún que otro trade que quizás pongo en temporalidad de 5 minutos. Pero el 90% de los trades, o quizás incluso más, yo los ejecuto en la temporalidad de 1 minuto. Pero todos mis objetivos están basados en la temporalidad de 5. Y lo que yo entiendo de la temporalidad de 5 también lo adapto a lo que está pasando en la temporalidad de 15 minutos. Por el simple hecho de que siempre va a ser fractal. Lo que esté pasando en la temporalidad más alta se va a recalcar en las temporalidades más bajas. Entonces, si la temporalidad más alta está siendo alcista, la temporalidad más baja no le va a poder ganar en esta pelea, por decirlo de alguna manera, y no va a cambiar la tendencia. Entonces, yo viendo que el gráfico de 1 minuto está alcista, pero el gráfico de 5 está bajista, a mí no me dice nada. A mí me dice que quizás si el gráfico de 1 minuto está bajista, perdón, está alcista, significa que quizás en la tendencia mayor lo único que estamos viendo es un retroceso, ¿no? Por el simple hecho de que, por ejemplo, aplicándolo a este mismo ejemplo, el precio está subiendo en la tendencia en la temporalidad semanal. Pero acá empieza a retroceder
Y es exactamente lo que vemos en el gráfico diario. El gráfico diario consolida, retrocede, cambia la tendencia por completo, creando un bajo más bajo, un bajo más alto, perdón, un alto más bajo, después un bajo más bajo, después un alto más bajo acá y después el bajo más bajo. Y acá cambia la tendencia nuevamente, ¿no? Es, es fractal, en todo momento es fractal. Por nosotros este cambio de tendencia que tendemos acá, si nosotros nos vamos a una temporalidad incluso más baja, que en este caso elegí el gráfico de 4 horas, vamos a ver que el gráfico diario no es tan complicado comparado al gráfico de 4 horas, ¿no? Y para este caso vamos a ocultar el semanal porque no le veo el sentido. Entonces, mientras el gráfico diario estaba subiendo, solo hizo un alto más alto, un solo impulso que crea ese alto más alto. El gráfico, perdón, este era el gráfico diario. El gráfico de 4 horas creó un alto más alto, un bajo más alto, un alto más alto, un bajo más alto. ¿Y qué es lo que pasa después? Bueno, se crea el alto más alto, ¿no? Que es el alto más alto en el gráfico diario también. ¿Y qué es lo que pasa después? La tendencia de 4 horas cambia por completo y como pueden ver se mantiene por una buena cantidad de tiempo hasta que el gráfico diario termina de hacer ese retroceso, crea un alto más alto, ¿no? Acá la tendencia vuelve a cambiar en el gráfico de 4 horas, acá la tendencia vuelve a cambiar, vuelve a cambiar, vuelve a cambiar y acá volvería a cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy intentando ilustrar en esto? De nuevo, ¿no? Se aplica en todas las tendencias. Incluso si les muestro el precio van a ver que está dibujado exactamente, no exactamente, pero bastante cercano a lo que vendría siendo el gráfico de 4 horas, ¿no? Entonces, nosotros en la tendencia en la que estamos siempre va a ser un quilombo, por ponerlo de alguna palabra. Siempre va a ser un poquito desordenado, ¿no? Por el simple hecho de que una tendencia más alta siempre va a haber, y esa tendencia más alta por lo general va a tener una imagen más clara, por el simple hecho de que el mercado es fractal. Entonces, si nosotros tenemos un gráfico de un día, un gráfico diario, sabemos que este gráfico diario va a controlar al gráfico de 4 horas. Este gráfico de 4 horas va a controlar el de 1 hora. Algo que me gustaría corregir en esta explicación es que no es que necesariamente una temporalidad va a controlar a la otra, porque las temporalidades al fin y al cabo son solo una representación gráfica de lo que hace el precio, sino que la temporalidad de, por ejemplo, diaria va a tener una estructura bastante más limpia comparada a la estructura de 4 horas. Y nosotros siguiendo la temporalidad de diaria, vamos a saber con un 90%, quizás 80% de probabilidad cuál es la dirección más probable que se dé a futuro en, por ejemplo, el gráfico de 4 horas. Si el gráfico diario tiene una continuación alcista, lo más probable es que el gráfico de 4 horas siga esa tendencia. Entonces, a lo que iba es que las tendencias mayores siempre, digamos, van a marcar el camino para que las tendencias menores sigan ese camino. O el de 2 horas, por ejemplo, este gráfico de 1 hora, el de 15 minutos, este de 15 al de 5 y el de 5 al de 1 y al de 1 a los segundos, 15 segundos, 5 segundos, etc. Son gráficas que se usan muy poco. Como también podemos decir que el gráfico diario lo controla el gráfico semanal, y el gráfico semanal lo controla el mensual, y el gráfico mensual lo controla el gráfico anual. Y creo que hasta ahí llega, incluso no sé si existe el año. No, no existe el año. Llega hasta el mensual, ¿no? Entonces, la vista, o sí, la vista siempre va a estar más clara en una tendencia más alta, por el simple hecho de que las tendencias más, perdón, temporalidades más altas, porque las temporalidades más bajas solo siguen la tendencia que se crea en las temporalidades altas. Eso sería básicamente el análisis multitemporal. Y volviendo un poquito a lo que vendría siendo el por qué es importante esto, es por el simple hecho en que nosotros vamos a estar operando en temporalidades bastante bajas. En la mayoría de los casos hay personas que quizás no puedan estar durante la sesión de Londres o durante la sesión de Nueva York. La sesión de Londres se da en verano, en nuestro verano, en verano argentino. Se da entre las 5 de la mañana y bueno, hasta las 10 de la mañana aproximadamente. No sé el horario de cierre. Y en el resto del año se da desde las 4 en adelante.
4 de la mañana. El horario de la sesión de Nueva York, un poquito más adaptado al nuestro, durante nuestro verano es desde las 9:30 en adelante, y en horarios en el resto del año básicamente se abre a las 8:30, bastante temprano. Yo por ejemplo opero en esas temporalidades, en la sesión de Nueva York. A veces opero en la sesión de Londres, pero nunca me gustó. Pero bueno, básicamente nosotros estando en una temporalidad tan baja nos podemos perder en lo que está pasando en la temporalidad más alta. Entonces, estando por ejemplo, si nosotros estuviéramos encerrados todo el día en la temporalidad de 1 minuto, nos veríamos cambios de estructura, cambios de tendencia que quizás nos llevarían a buscar oportunidades que quizás basados en el conocimiento nos parezcan muy buenas oportunidades, pero si no tenemos en cuenta las temporalidades más altas, nos vamos a perder por completo, vamos a terminar operando cosas que no existen. Por ejemplo, yo lo que hago, mi estrategia se basa en operar, en buscar busco 3 pasos específicos en el gráfico de 1 minuto. Pero esos 3 pasos se tienen que dar en una zona importante creada en el gráfico de 5 o en el gráfico de 15 minutos. Si yo estoy basando todo en el gráfico de 1 minuto, a mí esa operación no me sirve, pues esa operación tiene menos probabilidad de funcionar que si yo la estuviese basando en un gráfico de 5 o de 15. Obviamente ni hablar si fuéramos a gráfico de 1 hora, de 4 horas. Por ejemplo, las personas que no quisiesen operar de esta manera, no quisiesen operar durante Nueva York o durante Londres, lo que pueden hacer es operar en temporalidades más altas. Por ejemplo, usarían el gráfico de 5 minutos o de 15 minutos como gráfico de ejecución y el gráfico de 30 minutos o el gráfico de 1 hora como la tendencia a seguir, como yo hago con el gráfico sería de esta manera. Vamos a explicarlo así. Yo usaría el gráfico de 1 minuto ejecución. Esa, digamos, sería lo que yo sigo. Pero al mismo tiempo, el gráfico de 5 minutos por lo general lo uso como tendencia también. POIs y tendencias. Del otro lado, ¿no? Por ejemplo, alguna persona que quiere operar en temporalidades más altas o no puede operar durante la sesión, lo único que hace es decir, bueno, el gráfico de 4 horas te da la tendencia general, ¿no? ¿Y qué es lo que cambia esto? ¿Qué es lo que te permite hacer? Primero que nada van a tener gráficos un poco más limpios que los que se ven en el gráfico de 1 hora, de 1 minuto. También van a tener trades que puedan durar más, pueden ser más duraderos no solo en tiempo, sino también en longitud en sí del trade, porque por ejemplo quizás para hablar en pips, que es algo que no me gusta hacer, ¿no? En realidad yo suelo hablar en R's, en riesgo, cuánto estoy ganando por ese trade, porque por ejemplo si yo, que esto lo expliqué en el primer video, si yo tengo este trade, yo estoy buscando mínimo 5R, ¿no? Y explicándolo de esta manera, que 5R son 5 riesgos. Nosotros siempre vamos a estar arriesgando un R, sea eso un 1%, sea un 0.5, sea un 0.25. Lo que nosotros utilicemos de riesgo, sea lo que sea, siempre va a equivaler a un riesgo, un R. Al revés. Un R. Entonces, si yo digo, acá estoy arriesgando un R, siempre vamos a estar arriesgando un R, acá voy a estar buscando mínimo 5. ¿No? Una mini explicación es el tema de gestión y manejo de riesgo, pero eso es algo que se ve mucho más adelante. Entonces, por ejemplo, operando en una temporalidad más alta, nosotros podríamos conseguir quizás 20, 15, 30 R de un solo trade, mientras que en las temporalidades más bajas, dependiendo cómo lo hagamos, ¿no? Quizás conseguimos 7, 8, 5, 10, en algunos casos podemos conseguir 20, podemos conseguir 40, pero eso ya entraría bueno en esto, ¿no? En el análisis multitemporal, porque por ejemplo, si estas fueran mis 3 gráficas, nosotros en el gráfico de 4 horas podríamos agarrar un trade acá, ¿no? Basándonos en la tendencia semanal. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos un stop loss como por ejemplo así, y estamos buscando el gráfico semanal, el alto más alto, y por ejemplo en este caso solo tenemos 7R. Pero si por ejemplo hubiéramos basado este mismo trade en algo por el estilo, llega a mitigar, no llega allá abajo, qué pena. Bueno, por ejemplo podría haber sido todo esto el order block, toda esta zona. Perdón que sea un poquito quilombo, yo nunca tengo estos quilombos en los gráficos, pero bueno, mejor para explicar. Acá, no, vamos a sacar un poquito menos incluso, 7.7. Pero, a ver, uno que sea un poquito mejor, este.
Si nosotros basamos en este gráfico, pero acá sobre un par de días. Bueno, vamos a imaginar que este trade funciona. De alguna manera conseguimos este trade con un stop loss así, con esto así. Podría incluir un... Ya voy a ver si después en edición meto un trade acá que pasó hace poco. Basándonos en temporalidades bajas, buscando targets de temporalidades altas. ¿No? Acá 15R en un gráfico, operando desde un gráfico de 4 horas, pero por ejemplo agarrando un trade parecido desde un gráfico de 5 o de 15 minutos, no podría dar quizás 40 o 50R en un movimiento. Obviamente miren todo lo que tardó. No, estamos hablando un mes. Es una locura. Bueno, quería agregar este ejemplo que se dio hace meramente poco, que hubiera fallado en el largo, a larga escala, digamos, pero en corto plazo funcionó de una manera bastante bonita. Tenemos acá, ¿no? El gráfico en 4 horas. Vamos a hacer un replay acá. Si vamos al gráfico de 4 horas, tenemos obviamente una tendencia bajista en donde el precio va quedando bajos bajos, altos bajos, bajos bajos, altos bajos y continúa creando esa tendencia. ¿Qué es lo que podemos esperar acá? Por ejemplo, acá en este, ahora vamos a bajar la temporalidad de una hora, la tendencia cambia. Y nosotros entendemos que en el gráfico de 4 horas podemos esperar que retroceda hasta una zona importante, como por ejemplo esta, para después continuar con el movimiento bajista. ¿Por qué esto es una zona importante? Porque es un order block o una pausa, mejor dicho, o un rango quizás incluso, de un gráfico de 4 horas que luego causa un movimiento bastante fuerte. Por lo que nosotros podemos pensar que el precio podría frenar ahí. ¿Qué es lo que tenemos acá abajo? Acá abajo tenemos un cambio en la tendencia, que es algo que todavía no han visto, pero ya lo van a ver en el siguiente video. Y lo que hace el precio es volver acá abajo a la zona del order block. Acá es cuando nosotros bajaríamos a temporalidades más bajas, como por ejemplo de un minuto. Sí, por ejemplo de un minuto. Y podríamos encontrar, por ejemplo, si mal no me acuerdo, había 15 minutos, tenía sí, una continuación bastante linda. No, tenemos que el precio mitiga esta zona, después mitiga esta zona y esta zona quedó sin ser mitigada. El precio nunca volvió a mitigar esta zona, básicamente. No, mitigar sería que el precio vuelva y toque la zona, interactúe con la zona, básicamente. Entonces, nosotros vamos a una temporalidad más baja para ejecutar el trade y, por ejemplo, acá tenemos confirmaciones para tomar sea este trade, que es el primer trade que tenemos, o la continuación del mismo. Esto se llaman entrada de confirmación o entrada de doble confirmación, que por ejemplo esta sería la entrada que yo hubiera agarrado y tendríamos 2.5 pips de stop loss y estaríamos ejecutando en gráfica de un minuto buscando un objetivo basado en 4 horas. ¿No? Un objetivo basado en 4 horas. Eso habría sido 49.6 R que se habrían obtenido en el rango de 2 días, quizás un día, 22 horas y 45 minutos. Podríamos decir que básicamente menos de 24 horas. Lo bueno, no lo bueno en sí, sino lo interesante de este trade también, por ejemplo, es que si llegásemos a buscar el alto más alto acá arriba, por alguna razón, obviamente no es algo que yo habría hecho, teníamos 133R que se podrían haber hecho en este movimiento, que claramente se dan en este movimiento. El pico del trade llegó a ser ahí aproximadamente y fueron 137R. Pero bueno, es un mini ejemplo de cómo operando, juntando, digamos, ¿no? Las temporalidades altas con las temporalidades chicas, podemos conseguir muy buenos trades con un stop loss bastante mínimo, bastante chico, que nos permite tener esta cantidad de Rs o, sí, vamos a decirlo de Rs, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema principal, ¿de qué sirve? ¿Por qué es importante? ¿De qué sirve saber hacia dónde va? ¿Y por qué es importante también saber a dónde va? Yo para mí, entender la dirección o la dirección que tiene la mayor probabilidad a pasar siguiente es lo que me da básicamente el 50% del análisis, o eso es como yo lo veo, ¿no? Eso es como yo lo veo. Por el simple hecho de que nosotros sabiendo hacia dónde va el precio o sabiendo cuál es la mayor probabilidad de dirección para el precio, yo lo único que tengo que hacer es buscar operaciones en esa dirección. Nunca voy a estar buscando operaciones en contra de esa dirección, a menos que obviamente quizás
tengamos alguna que otra confirmación o una estructura bastante limpia para intentar vender o comprar para después comprar o vender, ¿no? Que sería operar en contratendencia, sería por ejemplo vender de este punto sabiendo que desde este punto el precio va a subir, ¿no? Entonces nosotros básicamente vendemos hasta este punto para después comprar hasta quizás arriba de este alto. Pero volveríamos al tema, ¿no? De que no necesariamente el precio tiene que ir hasta cierto punto. Y yo hablo de esos puntos específicos, o quizás de decir, bueno, si el precio subió hasta acá, tiene la probabilidad de bajar hasta esta zona específica para después continuar subiendo. Yo cuando me refiero a esos puntos, son puntos de demanda, puntos que digamos quizás rangos, que básicamente son lo que crean el movimiento que le da la razón al precio para volver a esta zona, volver a mitigar o a tocar esta zona simplemente para continuar con el movimiento alcista, ¿no? Que bueno, eso sí ya entra en oferta y demanda, y por eso yo digamos vivo repitiendo esto de que nosotros podemos esperar que el precio llegue hasta cierto punto, hasta cierta área, hasta cierto nivel, pero no significa que lo tenga que hacer, no significa que hay un 100% de probabilidad que va a llegar mínimo hasta este punto. Porque por ejemplo a veces tenemos retrocesos así, que son los mejores retrocesos por decirlo de alguna manera, y después tenemos retrocesos que son así, mínimos, y la tendencia se sigue haciendo como si nada, más allá de que los retrocesos son mínimos. Entonces, ¿de qué sirve? Nos sirve más que nada para saber en dónde entrar, hacia dónde entrar y en dónde salir. Porque nosotros, estando en un gráfico de un minuto, nosotros tenemos que seguir las temporalidades más altas, porque si no nos vamos a meter en quilombo. Nos vamos a meter en lugares que no sabemos qué es lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, acá se dio ayer. No, pero este ejemplo no lo puedo dar. Porque, por ejemplo, les podría mostrar este ejemplo que acá la tendencia, vamos al gráfico de una hora, viene creando desde este quiebre bajos más bajos, bajos más altos, bajos más bajos, y acá como ven quiebra este alto, que es lo que crea, o bueno, este alto, como lo quieran considerar, que es lo que crea el bajo más bajo, por lo que la tendencia cambia acá. Pero esto yo algo que lo hablé con mis estudiantes, que es muy probable que sea un sweep en liquidez, que el precio solo va hacia arriba, se lleva liquidez para después continuar bajando, que es lo que terminan pasando, ¿no? Por ejemplo, si yo hubiera, más allá de que no entiendan a qué me refiero con un sweep en liquidez o qué es la liquidez, algunos sí lo van a entender, otros no lo van a entender. A lo que voy acá es que tenemos un cambio en tendencia, pero yo entiendo que esto puede ser una ¿cómo se dice? Una confirmación más bajista que alcista, ¿no? Entonces, si yo no hubiera visto una temporalidad más alta, yo quizás intentaba comprar de este punto, que este punto es un order block, o lo podemos considerar un rango, ¿no? Entonces yo voy a una temporalidad más baja, como por ejemplo la de un minuto. Yo en ese punto muy probablemente tuve más que suficiente, que sí me acuerdo que tuve, toda esta zona, lo que vimos hasta allá arriba. Toda esta zona es lo que vimos en el gráfico de 15 de una hora, ¿no? Esta zona que tenemos acá, el precio llega a esa zona y nosotros quizás, basándonos solo en estructuras, ¿no? Basándonos solo en estructuras, vemos que el precio viene creando bajo más bajo, bajo más alto, bajo más bajo, alto más alto. A este punto, ¿qué es lo que pasa? Podemos comprar, ¿no? A este punto podemos comprar. Quizás desde este rango, que es lo que termina funcionando, que este es un trade al que yo intenté entrar, pero en esta primer mitigación el precio no activa mi entrada, por lo cual yo eliminé el trade. Y funciona, pero ¿qué es lo que pasa? No funciona hasta donde yo quizás pensaba, porque teniendo en cuenta estamos vendiendo de un punto bastante bajo, buscando que la tendencia en una hora siga siendo alcista, yo podría haber buscado todo este alto, ¿no? Haber buscado que el precio crease el alto más bajo, alto más alto, ¿no? Eso es lo que yo habría estado intentando predecir a este punto. Pero ¿qué es lo que pasa? Sabiendo que esto no es necesariamente alcista hasta el momento, sabiendo que puede ser bajista por las razones que ya expliqué, entonces esto no puedo buscar comprar hasta allá arriba. Y básicamente, por ejemplo, volviendo al gráfico alto,
Si nosotros tenemos una tendencia bajista, tal que así, si el precio está acá, ¿qué es lo que se supone que tenemos que hacer nosotros? El precio está creando bajos más bajos y bajos más altos. Perdón, bajos más bajos y altos más bajos. Entonces la tendencia es bajista. ¿Qué es lo único que esperamos de esto? Que la tendencia se mantenga bajista. Entonces, estando en este punto, lo único que voy a hacer yo es buscar zonas importantes de oferta, en este caso, o zonas importantes bajistas, en donde el precio pueda causar la continuación para posteriormente crear el bajo más bajo, ¿no? Eso es simplemente por qué sirve el análisis multitemporal. ¿Y qué es lo que pasa? Volviendo a aplicarlo al tema de los dibujos, mientras esta temporalidad está subiendo, se está retrocediendo, la temporalidad de, por ejemplo, vamos a suponer que esta es la temporalidad de 5 minutos y esta va a ser la de 1 minuto, que vamos a dibujar acá. Y vamos a dibujar desde este punto en adelante. Mientras la tendencia bajista en 5 minutos era esto, en el gráfico de 1 minuto, y acá tenemos un cambio de tendencia. Sube, un rango ahí, sube y pum. Acá podemos decir, bueno, acá tenemos un order block. Voy a mencionar el order block porque quizás es lo que más se conozca. O quizás sea todo esto para ser un poquito más sencillo. Eso es lo que tenemos en el gráfico de 5 minutos. Y nosotros tenemos esta zona. ¿Y qué es lo que podemos ver en el gráfico de 1 minuto? En el gráfico de 1 minuto se pueden dar esas confirmaciones que nosotros necesitamos. Se da, por ejemplo, quizás un oferta toma sobre demanda en el gráfico de 1 minuto, o básicamente, vamos a explicarlo de la manera más sencilla que lo que ya he explicado, la tendencia cambia bajista. ¿Qué es lo que estoy viendo yo acá? Primero que nada, el gráfico de 5 minutos es bajista. El gráfico de 1 minuto es alcista, ¿no? Acá, desde este punto, este era el alto más bajo, es quebrado, creando un alto más alto, y se crea la nueva tendencia en el gráfico de 1 minuto, siendo esto una tendencia alcista. Alto más bajo, alto más alto, alto más bajo, etcétera, 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 etcétera. Y acá, ¿qué es lo que pasa? La tendencia cambia cuando el alto más bajo, el bajo más alto es quebrado, creando un bajo más bajo, cambiando la tendencia bajista. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar? Que el precio en el gráfico de 1 minuto continúe con esa tendencia, ¿no? Entonces, quizás empieza a bajar y nosotros podríamos haber conseguido algún trade por acá. Por ejemplo, yo quizás hubiera ido al extremo, o hay alguna pausa. Esto siempre va a depender mucho del contexto. Tenemos 8R simplemente buscando el bajo más bajo, ¿no? Buscando que la tendencia en 5 minutos se siga respetando. Y es lo mismo en la compra. En la compra, si nosotros queremos basarnos solo en el gráfico de 1 minuto, nosotros entendemos que el precio puede subir, ¿no? Entonces tenemos un cambio de tendencia. ¿Por qué puede subir? Porque estamos esperando un retroceso. El retroceso se da después de que se crea un alto más alto, ¿no? Se quiebra el alto, se retrocede para crear el bajo más alto. Cuando se está en una tendencia bajista, cuando se crea el bajo más bajo, se espera un retroceso para crear el alto más bajo, para después continuar con la tendencia creando el bajo más bajo. Es la simple ley de la continuación. Si la tendencia está yendo hacia un lado, nosotros lo único que hacemos es esperar que esa tendencia continúe. Nosotros siempre que tenemos una tendencia, sea bajista o alcista, la vamos a perseguir, la vamos a básicamente usar, la vamos a respetar siempre y cuando siga funcionando. Cuando la tendencia cambia, cuando la tendencia falla en continuar con la tendencia, válgame la redundancia, ahí es cuando nosotros cambiamos la dirección. Pero de nuevo, ahí es cuando el análisis multitemporal entra en juego. Nosotros no nos vamos a preocupar porque la tendencia en 1 minuto cambió. Nos vamos a preocupar cuando la tendencia en 5 cambia, la tendencia en 15 cambia. No nos podemos guiar en todo momento por una sola temporalidad, y mucho menos la temporalidad de 1 minuto, pues siempre va a ser diminuta comparado a otras. Pero también podemos decir lo mismo del gráfico de 1 hora comparado con el gráfico de 4, o el gráfico diario. El gráfico diario comparado a 1 hora, o sea, el gráfico de 1 hora comparado al gráfico diario es diminuto, como el gráfico de 1 comparado al de 15. Así que bueno,
Acá es cuando entra en juego el análisis multitemporal. Nosotros entendemos, por ejemplo, yo puedo decir que acá tengo los 3 pasos que yo estoy buscando, ¿no? Acá tengo una manera de ver los 3 pasos que yo estoy buscando, ¿no? Entonces tenemos una entrada. ¿Cómo sé yo? O sea, acá tenemos las confluencias, digamos, de, por ejemplo, tengo un cambio de estructura, tengo sweep de liquidez, estamos operando, el precio está en una temporalidad, en una zona importante de una temporalidad alta y se muestra una buena intención, ¿no? Una buena intención sería decir que el precio básicamente ha causado un movimiento, sea fuerte o sea... No, tiene que ser fuerte en realidad. Un movimiento fuerte que cambia la tendencia dentro de lo posible en un gráfico menor para nosotros operar este movimiento en la tendencia alcista, en la temporalidad más alta. Pero lo ejecutamos en una temporalidad menor para mejores recompensas, ¿no? Tenemos mejor risk to reward ratio. Nosotros acá tenemos 8R, en cambio si lo hubiéramos operado en toda la zona en el gráfico de 5 minutos, nos habríamos llevado solo 3R, ¿no? Ahí es cuando entra en juego de nuevo las temporalidades, usar todo junto, ¿no? Usar las temporalidades más bajas con las temporalidades más altas. Entonces, ahí es cuando entra en juego todo esto. Ahí es cuando nosotros utilizamos eso para saber que la tendencia de 5 minutos es bajista, la tendencia de 1 minuto es alcista, pero solo es alcista hasta llegar a un punto. El precio llega a ese punto y nosotros tenemos las confirmaciones para vender. ¿Podemos vender en este punto? Sí. ¿Por qué? Porque el análisis multitemporal me dice que el gráfico de 5 minutos es bajista. Entonces nosotros podemos agarrar continuaciones en esa tendencia que está en una temporalidad mayor, ejecutando en una temporalidad menor. ¿Qué es lo que necesitamos saber para hacer eso? Necesitamos saber dónde ejecutar el trade. Porque no sería lo mismo ejecutar esto mismo sabiendo que el precio puede devolverse desde cualquier punto del 50% hasta el extremo, ¿no? De ese punto. Esto sería un trade value, por ejemplo, un 1 a 1.3. Pero para mí no vale el riesgo, porque acá tendríamos que tener una probabilidad de ganancia, ¿no? Mayor a un 50%. En cambio, por ejemplo, si nosotros tenemos un mínimo de 1 a 5, nosotros solo necesitamos ganar un 20% de las veces para terminar como mínimo en break-even, ¿no? Para no haber perdido nada. Perdimos 5 veces, tuvimos 5 pérdidas seguidas, pero ganamos una sola vez y eso me cubre todas las pérdidas, ¿no? Por ejemplo, por eso yo no podría hacer esto y tampoco la verdad no me gustaría. Prefiero ejecutar de esta manera, que tengo mucho mejor riesgo comparado a ganancia, ¿no? Mucha mejor ganancia comparado al riesgo que voy a estar utilizando y me conviene bastante más, ¿no? Así que bueno, medianamente eso es el análisis multitemporal, ¿no? Eso es el análisis multitemporal. El ejemplo que iba a hablar, que lo voy a hacer después porque ahora mismo no puedo, no hay forma que pueda ahora. Acá por ejemplo el gráfico de una hora se hace alcista, ¿no? Y el gráfico de una hora se hace alcista y nosotros tuvimos muchísimas confirmaciones para comprar desde este punto. No fueron muy buenas, no fueron las mejores, pero tuvimos las confirmaciones que fueron básicamente esto. Acá la tendencia cambia, la tendencia continúa siendo alcista, continúa quebrando cosas alcistas, pero acá es realmente cuando el gráfico de 1 minuto pasa a ser alcista. Entonces ahí se ha basado en un gráfico de 5, se ha basado en un gráfico de 3, de 3 es el que funciona en este caso. Tenemos un muy buen trade ahí, que si nosotros nos vamos de vuelta al gráfico de 15 minutos, lo estamos basando en una... Miren acá cómo funciona esto. El gráfico de 1 hora sabemos que ya está alcista. El gráfico de 15 minutos lo único que está haciendo es confirmar eso, ¿no? Y acá tenemos una zona que esto se puede considerar un rango, que en donde los BFIs, los bancos y instituciones financieras, lo único que hicieron acá fue vender para volver a comprar, ¿no? Entonces yo acá considero que acá tengo una zona de demanda. Acá tengo una zona en donde el precio puede volver y causar una reacción. No sabemos si esa reacción va a ser duradera. No sabemos si esa reacción va a ser lo suficiente como para siquiera moverse un par de pips en nuestra dirección, pero sabemos que está la probabilidad. Y obviamente esto siempre, el mercado siempre va a ser buscar la mayor cantidad de evidencia que podamos, ¿no? Que encontremos, que el mercado nos dé para nosotros decir, bueno, tenemos una muy buena probabilidad al momento de intentar comprar desde esta zona por esto y esto, ¿no? Pero básicamente, por ejemplo, ese trade basándolo en un gráfico de 1 minuto, o bueno, ejecutándolo en un gráfico de 3, ¿no? Porque
porque el gráfico de un minuto en realidad no lo ejecuta acá. Déjenme ver por este trade fue muy largo. Nosotros acá tenemos dos formas para hacer. Buscamos el alto más alto en el gráfico de 15 minutos, que podría haber sido solo 5R. Buscamos la zona en donde el precio se puede volver a tornar bajista, que en este caso fue un gráfico de 4 horas, todo hasta acá arriba, que habrían sido 22R. O, bueno, vamos mucho más arriba, pero en este caso yo no habría querido irme muy arriba. Pero por ejemplo, buscando este alto más alto, nos llevamos 60R en un par de días. En 4 días. 60R, dependiendo obviamente del riesgo, podría ser un 60%, como podría ser un 30%. Eso siempre va a depender del riesgo. Pero nosotros, entendiendo lo que es la tendencia, entendiendo a dónde se puede mover el precio, basado en el simple hecho de que la estructura es alcista o bajista, nos permite saber a dónde tenemos que entrar, hacia qué dirección entrar y a dónde salir. Es una de las cosas que considero más importante por ese simple hecho. Si nosotros no sabemos en dónde entrar y no sabemos en dónde salir, los trades que intentemos agarrar van a terminar en pérdida, y los trades que podamos agarrar que estén en ganancias, pero como no sabemos salir, pueden terminar en pérdida, pueden terminar en un break-even. Básicamente no vamos a poder ganar si no tenemos la más mínima idea de hacia dónde puede ir el precio. Por eso yo lo considero una cosa bastante importante. No de la más importante en todo el trading, pero sí de las más importantes en el análisis en sí, en el análisis del mercado. Yo todas las mañanas digo, bueno, voy a ver la rutina, que es algo que va a estar en el curso. Yo siempre me fijo primero qué es lo que te pasa en el gráfico de 15, de 5 y de 1. Por ahí nos queremos fijar en gráficos más altos, porque como vieron, los gráficos más altos siempre van a tener una imagen un poco más clara, ¿no? Pero de vuelta volvemos a esto, ¿no? Acá, en toda esta estructura que tenemos acá, el gráfico de 4 horas hizo alcista, se hizo bajista, hizo de todo. El gráfico semanal, ¿qué es lo que tenemos? Un rango, el precio no se mueve mucho, cae, creando el bajo más bajo, y después esto podría haber sido el alto más bajo, pero en realidad lo quiebra a este alto, entonces cambia la tendencia de nuevo, ¿no? Básicamente esto es un rango. Esto no es nada, es totalmente inútil comparándolo obviamente con este gráfico semanal, que bueno, el gráfico semanal es bastante complicado. No es que sea complicado en sí, pero probablemente que tarda mucho en mostrar la verdadera intención. Pero bueno, eso es medianamente todo lo que quería hablar. Seguramente incluye algún que otro... agrega alguna que otra cosa en post edición, en edición, no en post edición, porque seguramente me olvido de cosas muy importantes y por ahí me pongo a hablar de muchos temas variados y no se entiende bien lo que estoy intentando explicar. Pero bueno, eso es medianamente todo lo que quería hablar acá. Un tema muy importante, no muy complicado, pero puede ser un poquito abrumador agarrarlo todo junto, digamos. Pero siempre intentar entender que la tendencia en la que ejecutamos siempre va a ser la tendencia menor, por lo general, en realidad no siempre. Y que hay tendencias alcistas, hay tendencias más grandes, temporalidades más grandes, más altas, que van a estar dictando qué es lo que va a pasar en temporalidades más bajas. Por eso nunca hay que dejar de lado las temporalidades más altas. Por eso siempre hay que operar basado en las temporalidades más altas, ¿no? Así que bueno, espero que hayan disfrutado, espero que les haya sido de ayuda y nos estamos viendo en el próximo.